Haz que el valle se llene de zanjas 530609 predicado el martes por la noche, el 9 de junio de 1953 en Connersville, Indiana, 49 minutos, me alegra mucho saber de esas cosas. Y se darán cuenta, después de que me haya ido de aquí por un tiempo, y ustedes, ministros en sus iglesias, oirán a la gente aparecer y decir, ¿saben? Eso simplemente me dejó. Hay muchos a quienes no puedo llamar. Lo veo flotando sobre ellos. Y entre esto, cualquiera que esté aquí en la plataforma, es un lugar oscuro. Y a veces, veo el movimiento, pero no puedo ver a la persona, justo. Y especialmente cuando estás bajo la unción, simplemente no lo ves. Y luego, si no actúa rápidamente, bueno, se moverá a otro lugar, y luego, cuando estoy aquí en la plataforma, lo siento mientras está aquí, y luego se desvanece. Lo veo, lo observo, y flota sobre alguien, y entonces se abre una visión. Sé que mucha gente que nunca ha estado aquí, ni en ningún lugar de esta fila, ha sido sanada aquí. Ni siquiera los llamo desde la plataforma. Simplemente empiezo, normalmente, hasta el final del servicio, a veces parece que sí, se produce un gran colapso de la fe por todas partes. Y muchos lo aceptan. Y en cuanto a tu sanidad, sé que Cristo sanó a todos cuando murió por ellos. Así que lo único que importa es tu fe para creerlo. Hace un tiempo, un ministro pasó cerca de donde me hospedo. Se presentó. También ora por los enfermos. Tiene un caso de una niña muy enferma. Está muy mal. Le dije, venga, hermano, a la reunión. Le dije, quizás repartan tarjetas hoy. Sin embargo, no las repartimos esta tarde. Y él dijo, hermano Branham, no queremos una tarjeta de oración. Solo queremos observar. Es la inspiración del Señor lo que nos lleva a la sanidad. Ese hombre tiene razón. Tiene la idea. Eso es justo lo que se necesita. Es la inspiración lo que te lleva a ese lugar donde ves lo que Dios está haciendo. Su presencia está ahí. Ahora bien, sabe que Dios va a ciertos lugares y luego estará en otro, y luego estará en otro. ¿Lo sabía? No escuché muchos amén, pero esa es la verdad. Y la presencia del Señor estaba allí para sanar al pueblo. ¿Es cierto? Y el Señor se encontró con Moisés en el camino. ¿Recuerdan? Se encontró con él en el camino, cuando salía. Una señora de mi iglesia, el hermano Beller. La señora Weber, se estaba muriendo de tuberculosis. Estaba en un sanatorio en sus últimas etapas. La enviaron a casa a morir. Dijeron que no se podía hacer nada por ella, la señora Grace Weber en Jeffersonville. Vivía justo al otro lado del tabernáculo. Tenía 5 o 6 hijos pequeños. Así que el ángel del Señor vino a mí esa noche y me dijo, ve a decirle a la señora Weber, mejor dicho, dile al señor Weber que prepare todo, porque se va a quedar con esos niños a cargo, pues su esposa se va. Bueno, fui a contárselo al señor Weber. Se lo dije a su hijita, la pequeña Jane Rose, que ahora es enfermera. Era muy pequeña entonces. Ahora es una jovencita. Han pasado 7 años o más. Le dije, Jeanie, tu madre va a morir. Solo le queda un poco de vida. 2 o 3 días después, llegaron unas señoras de la oficina del gobierno, donde ella trabajaba. Grace, la señora Weber, dijo, si tan solo pudiera pedirle al hermano Bill que orara por mí una vez más. Dijo, vi a mi prima Opal sanar de ese cáncer. El médico le dio hasta la mañana siguiente. Su hija también es enfermera. Las chicas de la oficina del gobierno, donde ella trabajaba, dijeron, ese tipo no tiene nada de malo. Dijeron, no es más que un hipócrita. Dijeron, eso es la religión, un montón de fanatismo falso. Entonces la señora Weber dijo, miren. Me estoy muriendo y lo sé, pero no voy a aguantar. Dijo, yo sé que no es así. Dijo, he vivido aquí, cerca de esta ciudad, cerca de ese hombre todo el tiempo. Lo he visto desde niña, y de adulta. Ella dijo, sé que puedes llamarlo falso si quieres, dijo, pero lo he visto muchísimo y he visto a Dios sanar a la gente. Y añadió, y conozco la vida de ese hombre y sé que es la verdad. 5 Y sucedió que el ángel del Señor oyó eso. Y esa misma noche, sentado a un lado de mi silla en la habitación, después de levantarme y ir a tomar agua como a las 3 de la mañana. Y sentado en una silla, lo vi entrar por la puerta. Dijo, mañana, domingo, recogerán a la señora Weber y la traerán. Estará sentada a la derecha, al fondo del tabernáculo. Dijo, la oí. Y dile que la oí, lo que dijo. Y dile, así dice el Señor, vivirá y no morirá. Ahí lo tienes. Baja a verla si quieres. Han pasado unos 7 años. Bien, su presencia estaba allí.
Cuando ella defendía lo recto, su presencia estaba allí, y él la encontró. Así que él vino y me contó lo que ella había dicho, lo que les dijo a estas mujeres, y él la respetó, porque ella respetó lo que representaba a Dios. Así que Dios hará lo mismo por ti. No por respeto a mí, sino por respeto a Él, a Cristo, quien murió por tu sanidad. Si tan solo le rindes homenaje a Él y a su palabra, Dios obrará por ti. Amén. Así es. 6 Ahora, esta noche, queremos hablar un poco de la palabra. Y esta tarde, creo que prediqué, porque le va a dar un infarto. Vi a mi padre bajar y marcar su lugar, y me dijo dónde estaba y a dónde iba. Tuve un sueño, no, de pie, mirando estas cosas, estoy mirando estas otras cosas que sucedieron. Y el niño estaba perfectamente fuerte, y sano, y todo. Hace unas noches, se cayó sobre la mesa de un infarto, y estaba acostado bueno, apenas está vivo ahora, y no hay necesidad de orar. Su tiempo está fijado, y él lo sabe, y va a ir, es mi hermano. Ahora, si yo fuera un sanador, iría a sanarlo, ¿no? Ese es mi hermano. Pero, yo no soy el sanador. Y si hay algún mensaje de valor que pudiera darle, me gustaría decirle que lo único que puedo decirle es que va a morir, porque eso es lo que Dios me dijo, y morirá. Así es. Así que ahora, si yo fuera un sanador, Dios sabe que sin duda iría a sanar a mi propio hermano. Sí, Señor. Pero no puedo hacerlo. Eso es todo. Y Dios incluso, lo único que sé es que podría, como Ezequías de antaño, volver la cara hacia la pared, llorar y decirle a Dios lo que haría. Y Dios podría perdonarlo de esa manera. Pero eso no lo sé. Eso es entre él y Dios. Lo único que puedo hacer es transmitir el mensaje, tal como él me dijo. 7 Ahora, quiero leer un poco de 2 Reyes. ¿A quien le gusta escuchar la predicación tradicional, de sasafrás, pan de maíz y frijoles? ¿Les gusta? Simplemente la tradicional. Bueno, no soy muy buen predicador, pero, me gusta la antigua. Es la única que conozco. Me salvó. Y les digo que les hará bien. Los salvará. No los pulirá mucho. No los blanqueará, pero los blanqueará. Sí, Señor. Creo en una de esas religiones tradicionales, agrestes, de color azul cielo, que matan el pecado. Así es. Creo que nos hace a todos uno en Cristo Jesús. Hace que un vestido de seda y un percal se abracen y se llamen hermana. Hace que un smoking y un overall se abracen y se llamen hermano. Así es. Nos hará a todos iguales. Así que salvó a John Wesley, a Dwight Moody, a Sankey, a Finney, a Knox, a Paul, a Peter, a James, a John y a todos, bueno, a mí me basta. Eso es todo. 8 Ahora, en 2 Reyes, capítulo 3, comenzando con el versículo 10, leeremos solo algunas porciones de las Escrituras, aquí, o versículos, mejor dicho. Y llegaremos directamente a la línea de sanidad lo más rápido posible, o, no a la línea de sanidad. La línea de sanidad está en el Calvario. Comenzaremos a orar por los enfermos. Este fue un gran día en los días de Israel. Justo en un tiempo de decisión, más o menos como nos encontramos hoy. Un grupo de personas destrozadas, descontentas. Escuchen. Y el rey de Israel dijo, ¡ay! El Señor ha convocado a estos reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor, para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. Y Josafat dijo, la palabra del Señor está con él. Entonces el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Y Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no fuera por el respeto que me inspira Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Pero ahora, tráeme un tañedor. Y sucedió que cuando el tañedor comenzó a tocar, la mano del Señor vino sobre él. Y dijo, así dice el Señor, llenad estos valles de zanjas. Y así dice el Señor, no veréis viento ni lluvia. Sin embargo, el valle se llenará de agua, y beberéis, vosotros, vuestros ganados y vuestras bestias. Y esto es cosa leve a los ojos del Señor. Él también entregará a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad escogida, talaréis todo buen árbol, cegaréis todos los pozos de agua, estropearéis todo terreno fértil con una piedra.
Y aconteció por la mañana, cuando se ofreció la ofrenda de cereal, he aquí, llegó agua por el camino de Edom, y el país se llenó de agua. 2 Reyes 3, 10, y dijo el rey de Israel: Ah. ¿Por qué Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de Moab? 2 Reyes 3, 11, pero Josafat dijo: ¿No hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. 2 Reyes 3, 12, y Josafat dijo: La palabra del Señor está con él. Entonces el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom descendieron a él. 2 Reyes 3, 13, y Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. 2 Reyes 3, 14, y Eliseo respondió: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 2 Reyes 3, 15, pero ahora traedme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre él. 2 Reyes 3, 16, y él dijo: Así ha dicho Jehová: Llenad este valle de hoyos. 2 Reyes 3, 17, porque así dice Jehová: No veréis viento, ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestras bestias. 2 Reyes 3, 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. También entregará a Moab en vuestras manos. 2 Reyes 3, 19, y heriréis toda ciudad fortificada y toda ciudad escogida, y talaréis todo árbol bueno, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y todo terreno fértil apedrearéis. 2 Reyes 3, 20, y aconteció que por la mañana, cuando se ofreció la ofrenda, he aquí que venían aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Inclinemos nuestros rostros un momento. Ahora, Padre Celestial, la fe viene por el oír tu palabra. Y ahora, al leer sobre este gran evento en tu palabra, el pueblo se ha reunido aquí esta noche, Señor, creyendo que el mismo Dios que estuvo con los profetas de antaño, que estuvo con los israelitas en el viaje, en el desierto, con Daniel en el foso de los leones, con los niños en el horno de fuego, el Hijo de Dios con los apóstoles a lo largo de los siglos, sigue siendo el mismo Dios esta noche. Ahora, oramos por una bendición de Él, para que mientras nosotros, hijos pobres, indignos y necesitados, nos presentemos en su presencia, confesando humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón. Y oramos, Dios, que si hay algo en nuestras vidas, o en nuestro camino, alguna incredulidad que impida que esta reunión de esta noche sea un éxito, Dios, perdónanos ahora. Oramos para que el Espíritu de Dios tenga prioridad en la reunión de esta noche, bendiga a la gente, la sane, salve a los pecadores y glorifique nuestro servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 10. El rey de Jerusalén en la época de los judíos. Y el rey Josafat era el rey de Judá, que ellos habían dividido. Y cuando hay alguna, como las iglesias, mientras tengamos estas divisiones en la iglesia, nunca estaremos unidos. Los indígenas perdieron Estados Unidos ante los blancos, porque ellos mismos estaban desorganizados, divididos. Tenían peleas tribales. Si se hubieran unido, podrían haber resistido. Si hay alguien por quien siento lástima, es por los indígenas. Él es el verdadero estadounidense. Nosotros no lo somos. Somos inmigrantes. Él es el estadounidense que Dios creó en América. Recientemente tuve una reunión para ellos en Carlsbad. Disculpen, no recuerdo el nombre de la tribu. Eran los Apaches de San Carlos, Arizona. Nunca olvidaré esa noche. Era la primera vez que oraba por unos indígenas. 2 de ellos vinieron, y el Señor me reveló lo que les pasaba. Y dije: Señor, si los sanas, iré a la reserva. Y así lo hizo. Y el misionero me ayudó a llegar. Así que fui a la reserva. Había unas 20.000 personas, o más, reunidas esa noche. Tenían una pequeña plataforma, construida así, justo frente a una pequeña iglesia, con focos. Y era la vista más hermosa que jamás hayas visto. Ver todas esas fogatas alrededor, a los indígenas sentados en sus mantas, y a sus pequeños papooses, es decir, los bebés, y a todos ellos. Los ancianos allí con pipas largas, fumando y charlando. 11. Y cuando fui a hablar, un indio es un hombre muy extraño. Se queda de pie escuchándote, pero no toma una decisión hasta estar seguro.
Billy Paul tuvo una experiencia con uno aquí hace un tiempo. Le dije, Billy, al repartir esas estampitas, dáselas a los enfermos. No solo a alguien con dolor de cabeza o de muelas. Y a la gente que se está muriendo de cáncer. Dáselas a alguien que esté realmente enfermo. Dijo, de acuerdo. Bajó, y esto fue en Phoenix. Estaba repartiendo las estampitas. Un indio pasó caminando. Le dio una palmadita en la espalda y le dijo, estoy enfermo. Le preguntó, bueno, ¿qué te pasa, jefe? Respondió, estoy enfermo. Bueno, se dio la vuelta y se alejó. El jefe lo siguió con las manos a la espalda. El jefe observaba cómo las estampitas bajaban cada vez más. Así que le dio otra palmadita en la espalda. Se dio la vuelta y dijo, ¿qué te pasa, jefe? Dijo, estoy enfermo. Dijo, jefe, se supone que debo darles esto a los que están muy enfermos. Dijo, ¿qué le pasa? Dijo, estoy enfermo. Así que avanzó un poco más y lo alcanzó de nuevo. Tenía unas 2 o 3 estampas de oración. Dijo, jefe, ¿qué le pasa? Dijo, estoy enfermo. Billy dijo, entonces escriba en la estampa, estoy enfermo. Ya sabe, así, estoy enfermo. Estaba enfermo. No quería decir qué le pasaba, pero lo único que sabía, quizás eso era todo lo que podía decir. Alguien le dijo que dijera eso, estoy enfermo. Eso era todo lo que sabía. Tuve uno que se convirtió una vez. No sabía gritar. Así que solo sabía 2 palabras, julio y agosto. Y corrió tan rápido como pudo, gritando, julio, agosto. Julio, agosto. Julio, agosto. Eso era todo lo que sabía hacer. Eran las únicas palabras que sabía decir, pero gritaba igual que nosotros cuando, así es. Era para la gloria de Dios. Eso era todo lo que sabía decir. 12 Así que, en la reunión de San Carlos esa noche, yo estaba hablando. Dije, lo siento, creo que es una mancha en nuestra bandera enviar dinero a Gran Bretaña y a otros lugares así. Esa gente no lo entiende, los pobres. No soy ni demócrata ni republicano. Soy cristiano, pero déjenme decirles que eso es una tontería. Estuve allí para verlo. Estuve allí el rey me mandó llamar, y fui. Estuve en su palacio, etc. Y fui allí, y sé que esa gente está medio muerta de hambre. No reciben ese dinero. Rusia se lo devolverá muy pronto, así que, como hizo Japón. Así que, hermano, debo mantener a Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Ahí es donde debe estar. Déjenme decirles, amigo, cuando fuimos allí, vimos a esos pobres indios tirados allí. Algunos, cientos, mueren cada año porque reciben solo unos centavos al mes, o unos dólares al mes de pensión. Y no pueden vivir con eso. Y luego vuelven. Estaban criando ovejas y se las quitaron todas. Y no sé qué hicieron. Simplemente, la gente se congela, se muere de hambre y todo. Y creo que eso es una vergüenza. De verdad. Estoy a favor de los indígenas. 13 Y entonces dije, no puedo evitarlo. Solo soy uno más del pueblo. Dije, nuestros padres los expulsaron, y así sucesivamente, y les quitaron lo que tenían. Y les quitaron sus terrenos de caza. Y el hombre blanco es un asesino para empezar. Salió corriendo y disparó a los búfalos, no solo por carne, sino solo para ver cuántos podía matar. Y esa es la manera correcta. Fui guarda forestal aquí en Indiana durante unos 7 u 8 años. Sé que es la verdad. El hombre blanco es, cuando no es convertido, no es más que un asesino. Simplemente mata todo lo que puede conseguir. Solo para disparar, para ver si puede disparar. Eso fue muy profundo, pero hermano, este es el evangelio del que te hablo aquí arriba. Es la verdad. Es correcto. Si la ley dice que hay que conseguir 5 ardillas, conseguirá 6 o 7, 8 o 10, si puede conseguirlas. Así es. Y sé que esa es su naturaleza, pero no la de un indio. Si atrapa una, y hay otra más grande allí, tiene 2. Soltará uno y se quedará con el otro. Es un verdadero conservacionista. 14 Bueno, pero bueno, dije. Te empujaron. Y eso es lo que te han hecho. Te empujaron una y otra vez. Te trataron mal, pero, dije, no puedo evitarlo. No establezco las leyes de esta nación, pero esta noche intento hablarte de alguien que te dará el trato justo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dije, murió para salvarte, igual que murió para salvar a los demás. Y dije, claro, tienes derecho a dudar de eso ahora mismo, supongo, pero si Dios demuestra que te digo la verdad, entonces ya no hay forma de que lo dudes. Así que convoqué una fila de oración. Y normalmente, si se convoca una fila de oración sin tarjetas, ya sabes lo que se obtiene.
Una estampida. Así que no tenía tarjetas de oración. Llegué unos minutos antes. Dije, no tenemos tarjetas de oración, así que, ¿cuántas quieren que oremos por ellas? Levanten la mano. Solo había una intérprete. Nadie levantó la mano. Dije, todos los que quieran que oremos por ellas, formen una fila aquí. Nadie hizo fila. Entonces, la misionera regresó a la pequeña iglesia y sacó a algunas mujeres que tenía allí. Y aquí están todas. 15 y ustedes, mujeres, deberían ver a esos pequeños bebés indios, tan lindos. Pero lo que no entiendo es que los tenían colgados de ganchos, y todos eran exactamente iguales. No sabía cómo distinguirlos. Una iba a buscar uno y se columpiaba en su lomo. El pequeño no lloraba ni nada, solo se sentaba. Yo estaba jugando con uno. La señora pasó, y en cuanto intenté hablar con ella, vi que tenía una enfermedad venérea. No por inmoral, sino por su forma de vida. Así que dije, es una enfermedad venérea. Y la intérprete dijo, se giró y me miró, y sus ojos negros se abrieron de par en par. Volvió a mirar a la señora. Y la intérprete dijo, ¿es cierto? Sí, pero ¿cómo lo supe? Eso era lo que ella quería saber. Dije, no es inmoral, es una mujer de verdad. Pero es así como debe vivir. Era venéreo. Así que quería que el intérprete me preguntara si Dios la sanaría. Le dije, sí, sí lo crees. Así que oré por ella. La siguiente noticia que llegó fue, bueno, el glaucoma es en los ojos, algo muy común entre los indígenas. 16 y la siguiente en llegar fue una niñita sordomuda. Dije, la niñita es sordomuda. Tuvo fiebre hace un tiempo y se quedó sordomuda. ¿Y la madre del bebé, es cierto? Exactamente. Y le pregunté, ¿crees que Dios sanará al bebé? Sí. Ella lo creyó. Así que le pregunté al Señor si sanaría al bebé. Cuando terminé, me quedé atónito. Se giró y me miró, a la niñita. Le dije, ¿me oyes? Y el intérprete empezó a hablarle. Podía oír y hablar. Empezó a balbucear algo así. Dije, oh, hablará mejor dentro de un rato. Ella dijo, MMM. Ahora habla mucho. 17 entonces, el siguiente en la fila era un niño bizco. Cualquiera podía ver que era bizco. Nunca había visto a Dios rechazar a un niño bizco, nunca. Así que, pienso que lo causó, me horrorizó verlo. Cuando mi pequeña Sharon, mi bebé, se estaba muriendo en el hospital hace muchos, muchos años, la pequeña sufrió tanto que, cuando llegué a ella, sus ojitos azules estaban bizcos. Y me mata ver a un niño bizco. Pienso en eso. Ya sabes, a veces hay que moler una flor para sacarle el perfume, ¿no? Allí, ese pequeño me miró, con su pelo áspero, como crin de caballo, colgando. Me miró, con la carita roja. Y levanté al pequeño. Pensé, si Dios hace eso delante de estos indios, eso les dará favor. Puse al pequeño contra mí y le dije, Dios mío, ten piedad. Te ruego que sanes a este pequeño. Y que concedas favor a esta gente, para que pueda hablarles de tu amado hijo. Claro, el intérprete no estaba interpretando eso. Estaban allí de pie, observando, y yo sabía que Dios había sanado a ese bebé. Dije, ahora, antes de quitármelo del hombro, dije, que todos miren hacia aquí. Y miraron hacia allá. Dije, si Dios ha sanado a este niño bizco, ¿lo creerán? Se miraban entre sí. No dijeron ni una palabra. Volteé su carita así, y sus ojitos eran normales, como los de cualquiera aquí. Vaya. Hablas de una fila de oración. La verdad es que tuve una en un instante. Parecía una estampida, con el polvo al viento. Tuvieron que echar, ¿cuántos conocen al reverendo Jack Moore? Supongo que algunos sí. Y Gordon Lindsay, y ellos estaban allí arriba. Y así fue como se acercaba la fila de oración. 18 a la siguiente anciana india les costó muchísimo callarla. Tenía 2 escobas, o algo así, y trapos enrollados en la parte superior a modo de muletas. Parecía tener unos 75 u 80 años. Llevaba largas trenzas colgando y cuero trenzado en el pelo. Iba a ser la siguiente en la fila, pero se apiñaban y empujaban, así que en esa plataforma consiguieron un grupo de indios y los pusieron allí para sujetarlos. Y entonces, un joven indio saltó de la plataforma y saltó aquí. Iba a ser el siguiente. Bueno, el hermano Moore no pudo decirle que retrocediera, así que el hermano Moore es un tipo irlandés pequeño, bajito y corpulento. Simplemente lo levantó por las costillas, así, y lo hizo retroceder para dejar pasar a esta mujer. Ella era la siguiente. Y entonces, aquí venía. Y el pobre anciano. Había dejado estas muletas, y tenía artritis, ¿sabes? Muy mal.
Bendito sea su viejo corazón. Espero encontrarla en la gloria algún día. Cuando se acercó tanto a mí, me miró, y esas enormes zanjas en su rostro, una madre anciana. Y las lágrimas corrían por esas viejas zanjas. Muchos días duros en ese desierto. Una madre anciana, probablemente había mecido a sus bebés muchas veces y vivía de lo que pudiera encontrar. Me miró así, con los labios temblorosos. Sonrió un poco, parpadeó. Extendió la mano y agarró una muleta, la otra se la puso en la mano, me la entregó. Se enderezó, bajó caminando de la plataforma, así sin más. ¿Qué fue? No oraron por ella. No pidió serlo. Dios la recompensó por su fe. Solo una cosa más sobre esa reunión indígena antes de terminar. 19. Fue un largo viaje alrededor de las 3 de la mañana. Vi a los indios pasar. Estaban mojados, allá arriba. Pregunté, ¿qué pasa? El intérprete dijo, al principio pensaron que era falso, pero ahora se adentran en el desierto y cargan con sus seres queridos. Y el vado está aquí abajo, a unos 30 kilómetros. Y no esperan a llegar al vado. Vienen directamente por el río con ellos, cruzando así. Entonces, miré, viniendo por la línea, y vi a un hombre corpulento parado allí. Un indio de aspecto robusto, con los labios muy azules. Ese desierto se pone frío en una mañana como esa. Y estaba temblando. Miré. Tenía una tabla grande y ancha con un palo atravesado por aquí y otro por allá. Y un anciano indio tendido allí con las manos sobre este palo y las piernas sobre el otro. Y el otro hombre cargaba. No había camillas, solo estaba usando eso como camilla. Y le pregunté, ¿hablas inglés? Él respondió, léele. Y le pregunté, ¿no te da miedo coger neumonía? No. Jesucristo me ha cuidado. Traigo a mi padre. Dijo, ah, eso es. Le pregunté, ¿crees que si le pido a Jesús que sane a tu padre, lo sanará? Sí. Por eso lo traje. Le dije, pásalo. Al pasar, impuse mis manos sobre el anciano. Dije, Dios mío, un anciano, aquí. Yaciendo aquí, viejo, lisiado, temblando de parálisis, así. Dije, ten piedad de él, Dios, y sánalo, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Le dije, ahora, llévalo. Como tú creas, así será. Traje a otro, al siguiente que venía. Estaba tan cansado que apenas podía mantenerme en pie. Oía a alguien gritando, pasando. Miré, y el anciano llevaba la tabla al hombro, caminando, saludando a todos, así. Simplemente caminando. Así de simple. Pero intentas entenderlo todo, cómo sucede, y esa es la razón por la que no lo entiendes. Así es. Simplemente creen. 20. Esa es la sencillez de la fe. Pero Israel se había alejado de Dios en aquellos tiempos, y la fe escaseaba. Entonces, había un hombre, Josafat, un hombre justo, el rey de Judá. Y subió. Y el rey Acab, ya saben lo malo que era. Y Elías, el profeta, había profetizado sobre él y sobre el huerto al que se había ido. Jezabel había matado a Nabot y le había quitado su viña. Y Elías dijo, los perros lamerán tu sangre. Un profeta enviado por Dios le dijo que los perros lamerían su propia sangre. Por cómo había engañado a este hombre justo, y le había quitado su viña. Y luego, llegó su hijo, Joram, quien tomó el lugar de su padre, y era un hombre muy malvado. Seguía adorando los ídolos de su madre, Jezabel, una princesita egipcia. Casarse con alguien de su clase social fue la causa. Lo mismo ocurrirá en tu hogar. Cásate entre incrédulos y verás lo que sucede. Perderás tu victoria allí mismo. 1 Reyes 21, 7. Entonces Jezabel su mujer le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre el reino de Israel? Levántate, y come pan, y alégrate tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. 1 Reyes 21, 8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su sello, y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad, que habitaban con Nabot. 1 Reyes 21, 9. Y escribió en las cartas, diciendo, proclamad ayuno, y ensalzad a Nabot en el pueblo. 1 Reyes 21, 10. Y pusieron delante de él a 2 hombres perversos para que testificaran contra él, diciendo, blasfemaste contra Dios y contra el rey. Entonces sácalo y apedréalo para que muera. 1 Reyes 21, 11. Y los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, y como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. 1 Reyes 21, 12. Y proclamaron ayuno, y engrandecieron a Nabot ante el pueblo. 1 Reyes 21, 13. Entonces entraron 2 hombres perversos y se sentaron delante de él.
Los perversos testificaron contra él, contra Nabot, en presencia del pueblo, diciendo: Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, hasta que murió. 1 Reyes 21, 14. Entonces enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. 1 Reyes 21, 15. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él no te quiso dar por dinero. Porque Nabot no vive, sino muerto. 1 Reyes 21, 16. Y cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. 1 Reyes 21, 17. Y vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: 1 Reyes 21, 18. Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. 1 Reyes 21, 19. Y le hablarás, diciendo: Así dice el Señor: ¿Has matado y también has tomado posesión? Y le hablarás, diciendo: Así dice el Señor: En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. 1 Reyes 22, 50. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Joram su hijo. 1 Reyes 22, 51. Ococías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. 1 Reyes 22, 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. 1 Reyes 22, 53. Porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. 21. Observen. Entonces, cuando salieron, y Josafat, qué desliz. Al aliarse con un incrédulo. Se metió en el mismo lío que nosotros cuando nos aliamos con Rusia y los enviamos sobre nuestros aviones y demás durante la otra guerra. Ahora, los van a traer de vuelta y nos los van a disparar. ¿Cómo pueden dos andar si no están de acuerdo? No aceptamos la cruz de Cristo que se predicaba, y ahora nos traicionaron. Exactamente. Lo mismo ocurrió allí. Y allí salió Josafat con el rey Joram, rey de Jerusalén. Y salieron a hacer guerra contra los reyes de los filisteos, o mejor dicho, moabitas. Y estuvieron 7 días, miren, todos enfrascados en sus asuntos. Ni se detuvieron a consultar a Dios. Cuando vengas a la reunión esta noche, si estás enfermo, viniste y dijiste: Padre, voy allá. Te pido que tengas misericordia de mí y que mi fe se eleve esta noche hasta el punto de creer en tu Hijo y ser sanado. ¿Pensaste en orar? Cuando supiste que la reunión sería aquí en Connersville, ¿oraste? ¿Recorriste la zona, invitaste a los vecinos y organizaste pequeñas reuniones de oración? Olvidamos esas cosas, y por eso nos metemos en problemas. 2 Reyes 3, 9. Partió, pues, el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Edom, y anduvieron camino de 7 días. Y no hubo agua para el ejército, ni para los ganados que iban tras ellos. 2 Reyes 3, 10. Y dijo el rey de Israel: porque Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de Moab. 2 Reyes 3, 11. Pero Josafat dijo: ¿No hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. Amos 3, 3. ¿Andarán 2 juntos, si no estuvieren de acuerdo? 22. Fueron 7 días al desierto. No encontraron brújula. Y se metieron en problemas. Fueron sin consultar a Dios, y se les cortó el suministro de agua. Eso es lo que le pasa a la iglesia esta noche. Se les cortó el suministro de agua. Intentan sacar adelante la iglesia sin lo sobrenatural. Intentan sacar adelante la iglesia solo con lo natural. Intentan imitar a las demás iglesias del mundo, y esa es la razón por la que no tenemos las bendiciones que solíamos tener. Alguien dijo: caminaría 80 kilómetros sobre adoquines, descalzo, para volver a un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua. ¿Qué pasa? Dios sigue siendo Dios. No lo has consultado últimamente. Ora. Es la única manera de encontrar, solíamos cantar una cancioncita. Ora, ora, la única manera de alcanzar alturas. Ora, ora, la oración de fe traerá las bendiciones de Dios. Esta es la única manera de hacerlo. 23. De acuerdo. Pero no consultaron a Dios y descubrieron que les habían cortado el suministro de agua.
estaban en medio del desierto, muriendo. Así que uno de ellos debía tener suficiente fe para pensar en consultar a Dios, y ese era Josafat, rey de Judá, un hombre justo. Dijo, ¿no hay un profeta del Señor por ahí a quien podamos consultar sobre esto? Era un poco tarde para pensarlo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dijo, ¿no hay uno por ahí? Y uno de sus sirvientes vino y dijo, sí. Aquí está Eliseo, quien derramó agua sobre las manos de Elías. Vaya. Hay que frotar un poco de vez en cuando. 2 Reyes 3:11. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerdo una noche que me llamaron la atención por eso. Dije, todos ustedes, cristianos, siéntense donde están los pecadores. Es como la viruela, les va a salir por todas partes. Unas 2 noches después, en el mismo avivamiento en Carpa, cuando todavía participaba en los avivamientos bautistas, se levantó una mujercita, con el cabello peinado hacia atrás tan engominado que su cara brillaba como una cebolla pelada. Dijo, he oído a predicadores decir, siéntate a tu lado, para que se te pegue. Dijo, bendito sea Dios, nunca se me pegó. Dijo, pagué el precio, como los demás, y lo recibí. Pensé, ay, Dios mío. Déjame quedarme quieta. Así es. No se te pega. Tienes que estar dispuesta a recibirlo. 25. Pero Eliseo había derramado agua sobre las manos de Elías. ¡Qué profeta tan maravilloso! Recibió una doble porción. Me gusta la representación de Elías y Eliseo. Vamos a representarlo un momento. Miren. Elías, el profeta anciano, representaba a Cristo. Eliseo representa a la iglesia, el joven profeta. Ahora bien, cuando partieron, quiero que observen su viaje. Cuando Elías encontró a Eliseo, este estaba trabajando en el campo. Tomó su manto, lo echó encima y le dijo, sígueme. Mató al buey, hizo un banquete para los pobres y siguió a Elías. Y cuando Elías dijo, tengo que subir a Dotán, al partir, le dijo al joven profeta, quédate atrás. Le dijo, vive el Señor, y tu alma nunca muere, no te dejaré. Me gusta eso. No te desvíes. Y siguió subiendo. Y le dijo, quédate aquí. Tengo que subir a la escuela de los profetas. Segunda etapa del viaje. 1 Reyes 19:19. Partió, pues, de allí, y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él con la 12ª. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. 1 Reyes 19:20. Y dejando los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le respondió, vuelve, ¿qué te he hecho? 1 Reyes 19:21. Y volvió de su lado, tomó una yunta de bueyes y los degolló, y coció su carne con los aperos de los bueyes, y se la dio al pueblo, y comieron. Luego se levantó, fue tras Elías y le sirvió. 2 Reyes 2:2. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le respondió, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que descendieron a Betel. 2 Reyes 2:3. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé, calla. 2 Reyes 2:4. Y Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él respondió, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que llegaron a Jericó. 2 Reyes 2:5. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé, calla. 2 Reyes 2:6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él respondió, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y los dos siguieron adelante. 2 Reyes 3:11. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. 26. Primera etapa, la etapa de Martín Lutero, primera etapa del viaje.
La segunda etapa fue la escuela de los profetas. Elías subió allí y le dijo a Eliseo: quédate aquí, te ruego, porque el Señor me llama al Jordán. Pero Eliseo era realmente un profeta. Dijo: vive el Señor, y tu alma nunca muere, no te dejaré. Me gusta eso. Segunda etapa del viaje. Dios siempre lo ha hecho. Fíjense. Luego dijo: voy al Jordán. Y Eliseo, algunos de los profetas de la escuela dijeron: ¿sabes que hoy te quitarán la cabeza de tu Señor? Él respondió: lo sé, pero calla. Sabía lo que iba a suceder, así que lo siguió. Y llegó al Jordán, un ejemplo perfecto de la Iglesia. La primera etapa del viaje fue la justificación a través de Martín Lutero, Dotán. La segunda etapa del viaje fue Juan Wesley en la escuela de los profetas, la santificación. Ahora, va al Jordán, al tiempo de la muerte. Jordán significa muerte, paso al otro lado. Estamos entrando en una era de la Iglesia. 27. Sé que tengo aquí a metodistas, bautistas y demás. No tengo nada en contra de ustedes. Dios conoce mi corazón. Son mis hermanos, igual que cualquiera de ellos. Y yo mismo soy miembro de la Iglesia Bautista. Pero acabo de encontrar algo bueno que quiero contarles, algo que va un poco más profundo. Se preguntarán: ¿hay algo más profundo? Ciertamente. Y aún más profundo viene. No se dejen llevar por la incertidumbre. En el antiguo viaje de los hijos de Israel, cada vez que observaban esa columna de fuego, ¿es correcto? Y cuando esa columna de fuego se detenían y construían debajo. Estaban bajo el fuego. Y luego, había 1000 sacerdotes que la observaban. Y cada vez que esa columna de fuego se movía, si eran las 10 del día, las 10 de la noche, el mediodía, o cualquier otra cosa, tocaban las trompetas, e Israel desmantelaba el campamento y seguía la luz. ¿Es correcto? De acuerdo. 28. A cada paso del camino que daba la columna de fuego, Israel la seguía. Si iba por aquí, ellos iban por allá. Si iba por allá, ellos iban por allá. A la derecha o a la izquierda, seguían adelante. Fíjense. Un hermoso ejemplo. En la primera reforma, había un hombrecito llamado Martín Lutero, que descubrió las escrituras. Y él sabía que el justo vivirá por la fe. Y la columna de fuego comenzó a surgir de esos 1500 años de la Edad Media. Y Martín Lutero vio la columna de fuego moverse, tocó la trompeta del Evangelio y salió con ella, construyendo bajo ella. Pero la cuestión es que Lutero organizó una iglesia. Esto va a doler. Bueno, hermano, igual que mi madre, creo que está aquí esta noche. Cuando era pequeño, teníamos que comer, simplemente tomábamos las pieles de la carne que comprábamos en la tienda, las poníamos en un molde para pan, las derretíamos, hacíamos la manteca, la mezclamos con harina y hacíamos tortas de pan. No sé si sabes qué son. Lo horrible era que todos los sábados por la noche teníamos que tomar una dosis enorme de aceite de ricino. Ni siquiera soporto decir el nombre. Me tapaba la nariz. Me daban arcadas. Decía: mamá, no puedo con eso. Me pone muy mal. Ella me decía: cariño, si no te pone mal, no te hace ningún bien. Así que digo que es lo mismo esta noche. Si esto te pone bien y te pone mal, quizá no te sirva de nada. De acuerdo. 29. Dios nunca trató con organizaciones. Dios trata con hombres. El Espíritu Santo nunca descendió sobre organizaciones. Descendió sobre hombres. Así es. Fíjense. La primera iglesia organizada es la Iglesia Madre, la Iglesia Católica. Las demás son descendientes de ella. Ahora bien, la palabra iglesia significa llamado, separado. Fíjense. Luego Lutero, el modelo, organizó la Iglesia Luterana. Y un día, la columna de fuego se movió. Y Lutero estaba tan organizado, con sus rituales y demás, que no pudo seguirla. 30. Había un hombrecito en Inglaterra llamado John Wesley. Vio la columna de fuego moverse y se fue con ella predicando la santificación. Lutero no podía predicar la santificación porque predicaba la justificación. Así que Wesley comenzó a predicar la santificación. Y se fue. El fuego se movió. Bueno, entonces, de repente, Wesley se volvió muy organizado. O tenías que ser metodista wesleyano, o no eras nada. No estabas en él. Así es. Y luego, surgieron otros pequeños vestigios. Y un día, la columna de fuego comenzó a alejarse, y el grupo pentecostal lo vio. Así que Wesley no pudo soportar hablar en lenguas, los dones del Espíritu y demás. Tuvo que quedarse allí, pues había enseñado en contra de ello. Así que estaba tan organizado que no podía moverse. Y la columna de fuego se alejó de él, y el grupo pentecostal se movió con ella. Así es. Pero ahora, aquí.
Ahora el Pentecostés está tan bien organizado que la columna de fuego se mueve de nuevo, y no pueden moverse. Exactamente. Amén. Pero, hermano, el fuego de Dios se mueve igual. 31 Miren. La iglesia organizada era Moisés, el legislador. Y Moisés, el legislador, se glorificó a sí mismo en lugar de a Dios, y no se le permitió llevar a los hijos al otro lado del Jordán. Y la iglesia hoy se glorifica a sí misma. Pertenezco a las asambleas. Pertenezco a la iglesia de Dios. Pertenezco a esto, o aquello o a lo otro. ¿Qué son ustedes? Es cierto. Es la verdad. Ahora bien, hay buenos hombres en cada uno de ellos. Somos hermanos. Analicen eso. Pero, miren. Un hombre que había estado con ellos todo el tiempo, Josué, un símbolo de las señales y prodigios. A él se le permitió. No al grupo de la iglesia, ni a la organización, sino a Josué, quien fue sacado y llevó a los hijos de Israel al otro lado del Jordán. Así es. Amén. Números 20, 12. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. 32. Fíjense, volviendo a mis escrituras, siento que casi podría predicar esta noche. Miren. Ahora, miren aquí. Cuando hizo el primer viaje, cuando encontró la iglesia, la primera etapa fue la justificación, yo no os le quiero decir, la época de Lutero. Segunda etapa. La escuela de los profetas, la santificación, la época de Wesley, las escuelas y organizaciones, etc. Tercera etapa. Pentecostés, cruzar el río. Fíjense, cuando llegó allí estaba el Jordán frente a él. Se quitó el manto, golpeó el agua y cruzó. Y dijo, ahora, ay, Dios mío. Ahora que has cruzado, no me pierdas de vista. Ahora, después de que hayas pasado y lo hayas separado todo, de que te hayas separado, no me pierdas de vista. Tenemos demasiados cristianos bizcos, si quieren entenderlo así. Un ojo en Cristo y el otro en el mundo. Quítenlo. Mírenlo solo a él. Veré qué dice mi vecino al respecto. A ver qué dice este tipo. ¿Qué me importa lo que digan? Ellos no te salvan. Dios te salva. No lo pierdas de vista. 33 cruzaron el río. Dijeron, ¿qué pedirás? Ojalá tuviéramos tiempo para abordar antes de esto, la ley de la adopción. Pentecostés nació, así es, como el hijo, pero ese mismo hijo nació en una familia que también tuvo que ser adoptado. Así es. Ahí es donde se perdió el llamado, amigos. Cuando llegaba el momento de la adopción, si el tutor que crió al niño lo consideraba indigno, seguía siendo hijo, pero perdía la adopción. Pero, si era adoptado en la familia, entonces tenía plena comunión con, cualquier cheque que extendieran era tan válido como el de su padre. Eso es lo que pasa hoy, hermano. La iglesia debería estar en adopción ahora mismo, recibiendo todos los favores de Dios. Pero la cuestión es que estamos en altibajos, y altibajos, y altibajos, y altibajos, y altibajos, y altibajos, hasta que Dios apenas puede confiarnos nada. Un día pertenezco a las asambleas, al siguiente a otra. Al día siguiente soy metodista y al siguiente bautista. Llevas tu periódico de iglesia en iglesia. Y en cada grupito al que vas, dices, ahora soy bautista. Y de repente, alguien me hace enojar, el diácono se enoja conmigo, el pastor dice algo que no creo. Recojo mi periódico y me voy a la metodista. Si no lo consiguen, lo llevo y voy a las asambleas, o iría a la iglesia de Dios. Llevas tu periódico hasta el cansancio. Escribe tu nombre en el libro de la vida del Cordero y olvídate. Así es. Llevo 44 años en la familia Branham, y nunca me pidieron que me uniera a la familia. Nací en ella. Soy Branham de nacimiento. Y tú eres cristiano de nacimiento. Aleluya. No te unes a la familia de Dios, naces en la familia de Dios. Así es. De acuerdo. 34 Fíjense. Dijo, pídeme lo que quieras ahora, y te lo daré. Observen. No tuvo miedo de pedir. Dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Amén. Me gusta eso. Pidan con abundancia. Pidan grandes cosas. Confíen en grandes cosas. Dijo, una doble porción de tu espíritu. Dijo, has pedido algo difícil, pero sin embargo, si me ves cuando me vaya, lo tendrás. Vaya. Les digo que tenía un solo pensamiento. Ese profeta no se apartó de su vista. Se quedó junto a él, observándolo. Siguió adelante. Siguió adelante, subiendo la montaña, bajando el valle. Subiendo la montaña, bajando el valle, pero no apartó la vista de ese profeta.
Después de un rato, estaban en la cima de la colina, y del cielo descendió un carro de fuego que los dispersó. Y Elías subió al carro, miró hacia Eliseo, se quitó el manto y se lo arrojó, y se fue al cielo. Eliseo tomó ese manto y caminó hasta el Jordán, donde se quedó. Allí estaba la escuela de profetas, observándolo para ver qué haría. Tomó ese manto, lo dobló de un lado a otro, y golpeó el Jordán, diciendo: ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán se dividió en dos. Un hermoso ejemplo de la iglesia que ha pasado por la era luterana, la metodista, la de Pentecostés, y ahora cruza el Jordán. 2 Reyes 2, 9. Y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2, 10. Y él respondió: cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. 2 Reyes 2, 11. Y mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2, 12. Y Eliseo lo vio, y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Y agarró sus vestidos, y los rasgó en dos. 2 Reyes 2, 13. Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. 2 Reyes 2, 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así como él también hubo herido las aguas, se apartaron a uno y a otro, y pasó Eliseo. Mateo 7, 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas 11, 9. Y yo os digo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. 35. Fijen la vista en Jesús. Observen. Jesús era un símbolo de la iglesia. Un día, estaba de pie, y una mujer corrió hacia él y le dijo: quiero que mi hijo se siente a un lado y el otro al otro. Dijo: ¿pueden beber la copa que yo bebo? Ella respondió: sí, Señor. Dijo: ciertamente pueden, pero ¿pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Dijo: sí, Señor. Dijo: ciertamente pueden. Pero no es mío dar la diestra ni la izquierda, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, él los reunió allí y los bendijo justo antes de que se fueran. Y les dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que yo hago, vosotros también lo haréis, y mayores que esto haréis. Se prometió una doble porción a la iglesia. Y les digo que subieron al aposento alto y se quedaron allí hasta el día en que Jesús fue llevado arriba. Y el mismo bautismo del Espíritu Santo que él recibió cayó sobre el pueblo pentecostal. Aleluya. Ahí tienen su doble porción. Mateo 20, 21. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le respondió: concede que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20, 22. Pero Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le dijeron: podemos. Mateo 20, 23. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan 14, 12. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 36. ¿Quiénes, los que dicen besar el borde de la copa de las bendiciones de oro de Dios, podrían quedarse quietos en un día como este? Vaya. ¿Cuándo tienen una doble porción entre ustedes? ¿Dónde está el Dios que estaba en Jesucristo? ¿Dónde está? El que conocía los pensamientos de la gente, el que hizo esto, aquello o lo otro. Él dijo: lo que yo hago, ustedes también lo harán. Con el bautismo con el que yo soy bautizado, serán bautizados con el mismo. Y recibirán una doble porción. Aleluya. ¿Dónde está el Dios que estaba en Jesucristo? Está aquí en Connersville, Indiana, inundando este edificio esta misma noche. El mismo Espíritu Santo. El problema es que lo sienten, y saben que su presencia está aquí, pero tienen miedo de dejarse llevar por ella. Amén. 37. Sí. Dijo: este hombre derramó agua sobre las manos de Elías. Es un verdadero profeta. Sí, lo era. Había estado en buena compañía.
Dijo. Vayan por él. Así que subieron a su carro y se fueron. Se detuvieron frente a la casa del profeta. Él salió y los miró con enojo. Miró a su alrededor. Dijo. ¿Por qué no? Le dijo a Joram. ¿Por qué no vas a los profetas de tu madre? ¿A los ídolos de Baal? ¿Por qué no bajas a ellos? ¿Por qué viniste a mí? Dijo. Si no fuera porque respetaba la presencia de Josafat, ni te miraría. Ese predicador se enojó un poco, ya saben que pueden hacerlo. Dijo. Si no fuera, ni te miraría. Pero, de todos modos, tráeme un trovador. Mira, se puso furioso. Tenía que calmarse. Ahora bien, ustedes que no creen en la música en la iglesia, ¿qué les parece? El trovador empezó a tocar, y el espíritu descendió sobre el profeta. Si la música ayudó a traer el espíritu sobre el profeta, entonces hará lo mismo esta noche. Espíritu. 2 Reyes 3:11. Pero Josafat dijo. ¿No hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. 2 Reyes 3:12. Y Josafat dijo. La palabra del Señor está con él. Entonces el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom descendieron a él. 2 Reyes 3:13. Y Eliseo dijo al rey de Israel. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió. No, porque el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. 2 Reyes 3:14. Y Eliseo respondió. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 2 Reyes 3:15. Pero ahora traedme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre él. 2 Reyes 3:16. Y él dijo. Así ha dicho Jehová. Llenad este valle de hoyos. 2 Reyes 3:17. Porque así dice Jehová. No veréis viento, ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestras bestias. 38. Ahora bien, no sé hacer mucha música. Solo tengo un instrumento de 10 cuerdas, pero sin duda puedo hacerlo lo mejor que puedo con él. Así. Bueno, dices, no soy el profeta. Sé uno de los instrumentos, entonces. Haz un poco de música en algún lugar. Haz algo. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Y cuando el Espíritu vino, empezó a ver cosas. Tuvo una visión. Y miró a su alrededor y dijo. Así dice el Señor. Salgan y caven zanjas. Porque no oirán viento ni verán lluvia, pero así dice el Señor. Las zanjas se llenarán de agua. Hermano, te digo, se pusieron a cavar. Ahí mismo, en ese desierto. ¿Cómo va a venir? No va a llover. Es asunto de Dios encargarse de eso. Es asunto tuyo cavar zanjas. Así es. 39 se pusieron a cavar. Alguien dijo. Bueno, tengo la excavadora, cuanto más profundo cavas, más agua tendrás. Lo mismo ocurre esta noche. A cavar zanjas para que el Espíritu Santo pueda atravesarlas. El agua que salió de aquella roca del desierto, que fue herida en los días de Moisés, sigue ahí. Sigue ahí esta noche. Esa misma roca de la que bebieron los hijos de Israel. Él era esa roca. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Todo aquel que en él cree, no perecerá. Un pueblo que perecía, de la roca herida, vivió. Y él es la roca herida, esta noche, para un pueblo que perece. La única esperanza de vida que existe. Un ejemplo perfecto. Allí estaba. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 40. El problema es que, si te pones a cavar, lo primero que sabes es que metes la pala y dices, paga el 10%. Uf. No puedo hacer eso. No consigues mucha agua. Lo siguiente, hermano, si sigues cavando, y sigues cavando. Y saca esas viejas dudas, esas viejas palanganas, rocas, piedras y cosas así. Cava lo suficientemente profundo como para que todo salga. Y haz que fluya suficiente agua para que puedas beber algo bueno de vez en cuando. ¿Qué pasa esta noche? Tienes que cavar lejos de tu iglesia, cavar lejos de esto, cavar lejos de aquello, y cavar en Cristo Jesús. Aleluya. 41. A la mañana siguiente, descubrieron que habían visto agua. Los moabitas la miraron y dijeron, parece sangre. Y empezó a fluir, dijeron. Pensaron que se estaban masacrando unos a otros.
Israel obtuvo la victoria, tapó todos los pozos de allí ese día, devastó todas las ciudades y obtuvo una de las mayores victorias de todos los tiempos. Hermano, si cavas esa zanja en tu vida esta noche y desechas toda esa vieja suciedad de tu vida y de tu corazón que no pertenece allí. Desecha toda la vieja incredulidad y lo que dijo el doctor fulano,